Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un gusto volver con nuestras entrevistas del podcast Finet Talks después de las vacaciones, que nos merecíamos todos, por supuesto. Así que vamos a ir ya con esta primera entrevista de la semana en la que tenemos con nosotros a Luis Bononato. Luis Bononato, que es asesor de este fondo Global Allocation, de la gestora Renta 4, y que ya nos acompaña. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí después de más que de vacaciones, de veraneo. Hemos estado trabajando bastante también este verano, pero bueno, ya nos cogeremos un poco de vacaciones más adelante. Bueno, Luis, pues una de las cosas que hemos visto, yo siempre vuelvo de vacaciones, me miro un poco en Finet, los fondos que más visita la gente y tal. Entonces, cuando volví de vacaciones, vi que de los 3 más visitados, uno era el que tú asesoras, el Global Allocation. Que lógicamente se explica esa popularidad que tienen las visitas por la rentabilidad, ¿no? Que estás por encima del 60% en 2022. Que cualquiera que nos Sí. esté escuchando y está sufriendo ahí los rigores de estos mercados dice, pero ¿cómo es posible? ¿Se puede ganar un 62% con lo que está pasando? Bueno, la verdad es que lo que está pasando no es nuevo, es decir, viene producido por unas actuaciones de los bancos centrales que habían llegado a poner los tipos en negativo. Bueno, pues esto era algo que tarde o temprano iba a tener que ocurrir, pues, que dejara de funcionar esta política, especialmente cuando la inflación asomara la patita, que es lo que ha hecho, pues bueno, pues ya hace, digamos, año y medio o dos que empezamos a ver efectivamente que esto ya, bueno, pues podía ocurrir. Gracias a esta política de tipos negativos, pues hace tiempo pues estaban, pues por decirlo a lo bestia, ¿no?, regalándonos el dinero para poder afrontar este escenario cuando ocurriera. Y bueno, pues los tipos de interés al final son, digamos, lo que conduce al resto de mercados y activos, y pues es lo que estamos viendo, bueno, está empezando a ocurrir, pues lo que no quedaba seguramente más remedio que pasara, que es que de una situación absolutamente artificial producida por los bancos centrales, pues tengamos que ir a reconocer que la realidad es un poquito, digamos, tozuda, y que la riqueza no se genera en un despacho dándole un botón, que es un poco lo que parece que en algunos despachos pensaban que podían hacer, ¿no? Y bueno, pues al final, pues bueno, como decía, la realidad es tozuda y nos encontramos pues de frente con una inflación, y unos tipos de interés que necesariamente pues van a tener que subir y seguir subiendo seguramente en los próximos tiempos, ¿no? Luis, ahora vamos a analizar un poco qué futuro nos espera por ese lado de las decisiones, ¿no? Pero la gente que busca tu fondo ahora, y que nos participe todavía, la busca precisamente por esa rentabilidad tan espectacular pues, que tiene en el año, que bueno, que si la vemos a 10 años también es una rentabilidad bastante seria, ¿no? Estás en el 17-18% anualizado. Pero ¿qué les dirías a esa gente, qué le dirías a ese inversor que a lo mejor ni siquiera lo había mirado antes y que de pronto se ha puesto a mirarlo ahora y llega ahora pensando en voy a subirme a este fondo, digamos así, porque gana un 61%? Pues hombre, le diría que lo mire desde que empezó, que no es un fondo precisamente para el inversor que cree que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Es decir, hay mucho inversor que quiere, pues ahora quiero bolsa, ahora quiero el Nasdaq, ahora quiero tener metales preciosos, ahora quiero pues tipos de interés, tener bonos a largo plazo o estar corto de tipos de interés. Es un fondo extraño pues, porque no está clasificado, digamos, en ninguno de las categorías de renta variable value, renta variable growth o a lo que pueden estar acostumbrados los inversores, sino que es un poco, la filosofía es, bueno, de hecho, nació así como una SICAV familiar, en la cual pues la filosofía era pues hacer un patrimonio a largo plazo y en cada momento con el tipo de activo que tuviera más sentido tener. Eso es lo que intentamos siempre, y entonces, pues claro, cambia mucho el fondo, el tipo de activo que tiene y el posicionamiento que tenemos en cada momento. Por lo tanto, es más, digamos,
cómo se gestiona el riesgo que quiero tener en mi cartera, y ese riesgo, si tengo a alguien profesional que sepa hacerlo mejor que yo o no. Eso es un poco lo que hay que pensar. Efectivamente, pues hemos demostrado con el tiempo que haciendo esta estrategia, pues ahora mismo tenemos, si no me equivoco, el mejor fondo a 10 años, igual no sé si a 3 o a 5 estaremos muy lejos. Aparte en el año, quiero decir que lo que realmente nos importa es tener clientes que busquen que alguien profesional les lleve esa parte que puedan destinar de su cartera a riesgo, sin preocuparse de si ahora es el Nasdaq, si ahora tiene que ser en renta fija, si ahora tiene que ser en otro activo, o como ahora, que bueno, pues que lo que veíamos es que viene una situación de subida de tipos y es difícil encontrar además fondos que tengan ese tipo de posicionamiento ante el movimiento que hay, porque bueno, pues, el fondo típico o está largo de renta variable o largo de renta fija. Luis, bueno, fíjate antes, para la gente que lo estáis escuchando, lo estáis viendo a través de YouTube en este caso, en la entrevista que hacíamos en el podcast nos hablaba Luis de la importancia de las emociones. Fíjate que dices, esa rentabilidad a 10 años del fondo, de los mejores a ese plazo o a plazos menores, pero también ha tenido por el camino varios años, ¿no? 4 o 5 años que el fondo más o menos plano o incluso negativo. ¿Cómo ahora lo ves y dices, ha sido un periodo que hemos pasado, ¿no? Pero que ha dado resultados porque la estrategia tal. Pero ¿cómo vives esos momentos? Porque imagino que igual que ahora habrá mucho inversor muy feliz, en esos momentos habrá mucho inversor diciendo, oye, que estoy aquí, que no conseguimos rentabilidad, los mercados están venga a tirar, ¿no? Sí, bueno, o sea, realmente, como tú mismo lo has dicho, sabíamos ya desde entonces pues, que muchos mercados estaban entrando en una sobrevaloración, especialmente en renta variable, tecnológicas, etcétera, que veíamos que iba a corregirse en algún momento y pensamos que, aunque tuviéramos que esperar y perder ese último subida, lo que no queríamos en ningún caso era arriesgar patrimonialmente a nuestros clientes. Es decir, una cosa es comprar un activo que tú sabes que puedes estar en él porque te va a dar un retorno, porque puedes tener un cierto carry, es decir, te puedes equivocar, que el tiempo te protege de ese error, o estar en un activo pues como una criptomoneda, bueno, que sí, que tienes que esperar a que venga otro a que te lo compre más alto, porque eso es lo que vale, o sea, si viene otro a comprártelo más alto, o sea, no tiene ningún retorno, no tiene ninguna fuente de... Bueno, o sea, es la diferencia, digamos, entre invertir y especular. En ese caso teníamos un pequeño retorno esperando que los tipos subieran, muy pequeño, porque además lo que estuvimos haciendo era ese retorno gastarlo en las opciones, en comprar opciones que nos dieran un apalancamiento muy alto para cuando esto ocurriera y ese resultado pues viniera todo junto sin tener que sufrir, digamos, unas pérdidas o que nos pudiera haber pasado con cualquier otro activo, digamos, de riesgo, ¿no? No es que no hayamos tenido, sí hemos tenido, pero hemos tenido pues en 2011, en 2012, 2013, 2014, hemos tenido equity, pero hemos ido, digamos, saliendo primero de las posiciones que teníamos de crédito también, de renta fija, que digamos eran las primeras que veíamos que no tenía sentido el riesgo por el retorno que daban, después de la bolsa. Y bueno, pues ahora mismo no tenemos activos de riesgo, puesto que lo que entendemos es que los tipos de interés al alza afectan muy negativamente a todo el resto de activos. Por supuesto a los bonos, porque al subir los tipos caen de precio, pero también a la renta variable y a otros activos de riesgo que no tienen, para empezar, al final están valorados todos pues, por lo que manda en realidad, que son los tipos de interés. Es un poco el enfoque del fondo. Para entenderlo sería como un fondo value, pero un fondo value, pero por tipo de activo, por categorías de activos. Entonces el value, hemos estado muchos años también en los fondos value sufriendo un poco por los mismos, por el mismo tipo de cosas, nosotros sin sufrir a lo mejor tanto, pero sin dar esos resultados, pues bueno, pues porque veíamos que había una situación que tarde o temprano pues tendría que ocurrir.
Lo que hay que tener para invertir a largo plazo, pues hay que tener una paciencia, pues como el Santo Job, la verdad, que parece fácil, dice, bueno, no, es que esto, o sea, las posiciones que nos están dando dinero las tenemos de hace 3, 4 años, o sea, no es algo que se nos haya ocurrido ayer, que ha pasado por aquí, no, o sea, el año pasado, este año, son posiciones que tenemos de hace, bueno, pues de hecho tenemos opciones ahora mismo que nos quedan 2 años, pero que las hemos hecho en su momento a 5. O sea, quiero decir que, bueno, o sea, Sí, Luis, en esa, primero, para que no estemos familiarizados con las opciones son derivados, que lo que te dan es, bueno, exposición al precio de un activo. Entonces, esa es la parte racional. Luego, lo que decíamos, ¿no? Mirando ya a futuro, dices que sigues sin tener activos de riesgo, sigues sin tener renta variable. Ya nos hemos dado cuenta, o nos hemos empezado a dar cuenta, efectivamente, de que la riqueza no se crea en un despacho y la inflación ya está ahí disparada. Pero ya ha habido subidas de tipos muy fuertes. ¿Crees que vamos a seguir teniendo subidas de tipos tan fuertes que sigan perjudicando a la bolsa? Bueno, subidas de tipos fuertes yo no sé dónde las ha habido. En Europa tenemos los tipos al 0, que si eso es una subida fuerte con la inflación al 9 o al 10, vaya, me parece absolutamente ridículo. De hecho, creo que el consenso general del mercado, que piensa que con unas subiditas de 1 punto o 2, y ya, porque claro, como la renta variable va a sufrir y otros activos también puede ser que sufran, incluso el inmobiliario, o bueno, pues algunos más, o sea, que también puede ser que vayan a sufrir. Bueno, pues que tendrán que hacer algo y lo único que saben hacer es volver a imprimir billetes y bajar tipos de interés, pero en esta ocasión, pues me temo que lo van a tener muy difícil. O sea, simplemente este fin de semana hemos visto la reacción del gobierno alemán con un programa de 65.000 millones, que no sabemos muy bien si va a ser con extorsión muy grande o no, pero a las principales compañías energéticas, más los que tengan que financiar con impuestos, para repartirlo básicamente a los pensionistas, estudiantes, parados, no sé cuánto. Está muy bien que un gobierno ayude, pero claro, esto deflacionista no es. Es decir, si vamos a arreglar la inflación dándole un cheque a cada uno que pasa por, como otra vez, regalando dinero, pues vamos a generar mucha más. O sea, y la subida de tipos que vamos a tener que ver para que esto se controle, mucho me temo que está muy lejos de lo que los mercados descuentan hoy por hoy. Quiero decir que estamos descontando que en Europa a lo mejor subiendo los tipos al 1,5, con eso ya lo tenemos todo arreglado, vamos. O sea, bueno, ¿Hasta dónde tendrían que llegar, en tu opinión, los tipos? Bueno, eso, y en Estados Unidos sí hemos visto subidas más fuertes, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo subidas más fuertes, pero su economía también es mucho más dinámica. Una economía que nominalmente está creciendo al 9% aproximadamente, con los tipos de interés al 2 o al 3, lo que está haciendo es crecer la demanda de crédito. O sea, no está bajando la demanda de crédito, está subiendo la demanda de crédito. Lo estamos viendo una cifra tras otra. Es decir, con una demanda de crédito creciente, pues parece ser que los tipos de interés que hay por ahora no están haciendo nada. No es que no hagan nada, es que la economía está creciendo al 9. No nos olvidemos, o sea, que no es un crecimiento pequeño. Mucha gente tiene una sensación de que le está yendo mucho mejor las cosas. De hecho, pues yo he hablado con algunos empresarios que dicen, bueno, no vamos mal, vamos subiendo al 10. Bueno, claro, si es lo que sube la inflación. Es decir, es que la inflación se genera por la subida de precios de las compañías, que a su vez, pues claro, pues ingresan más y ganan más. Ganan más dependiendo de los costes, claro. O sea, los costes, estamos viendo ya que hay un problemón a nivel global en lo que es la mano de obra. Menos especializada, más problema, que no hay, o sea, que bueno, o sea, que hay escasez también de mano de obra, o sea, no solamente de materias primas y de otra serie de cosas, vaya. Y bueno, pues este problema que parece que también se está haciendo global, también se está viendo cómo se va repercutiendo en subidas de... Es decir, estamos ya en efectos de segunda y tercera ronda, viéndolos empezar ya a tener cara y ojos, y las medidas que están tomando los gobiernos, Estados Unidos, un plan de 700.000 millones de gasto adicional para contener la inflación. ¿Pero cómo se va a contener la inflación así, hombre? Subiendo el gasto. Alemania, 3/4 de lo mismo. Bueno, o sea, quiero decir que si las políticas fiscales no acompañan reduciendo gasto, ajustando déficits
a medida que también suban los tipos de interés, pues difícilmente los tipos de interés solo van a conseguir tener el efecto, salvo que veamos subidas, pues bueno, o sea, a tipos del 6, del 8 o del 10. O sea, es decir, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero desde luego esto no va a terminar tan fácil como descuenta el mercado, que el pivot en el mes de marzo estamos ya viendo bajadas de tipos en Estados Unidos otra vez, y que no os preocupéis porque, sobre todo que además, un poco lo que dice el mercado es que esto va a ocurrir porque, claro, o sea, si suben un poco más los tipos, las bolsas se caen. Pero simplemente al pasar esto, los tipos largos bajan y las bolsas, como hemos visto, pues estos meses de verano, han reaccionado al alza en el mismo momento que los tipos de interés han corregido con bajadas, especialmente los tipos a largo plazo, que son los que mandan, digamos, en las valoraciones de activos a largo plazo, como son las acciones también, ¿no? Desde finales de junio y mes de julio, las subidas que ha habido básicamente se han correspondido a las bajadas de tipos largos que ha habido en los activos de riesgo. Y esto se ha justificado además por el mercado porque, claro, los tipos van a bajar a largo porque la economía se descarrila como lo subamos un poquito más. Pero si la economía se descarrila, habrá que verlo primero en las acciones, no sé. Parece que está la gente un poco despistada sobre hasta dónde, o sea, lo fácil que va a ser controlar la inflación. Y desde luego, pues nosotros pensamos que no va a ser tan sencillo, sobre todo porque hay una masa tremenda de dinero creado de muchísimos años, y lo que estamos viendo son otros datos como la velocidad de circulación, por ejemplo, del dinero, que se está empezando a disparar. Bueno, o sea, una cosa que siempre ha bajado, pues ahora resulta que ya no baja, o sea, y que hay una más demanda de crédito. Bueno, pues que si uno tiene un negocio y crece al 10, pues se puede endeudar al 5. Luis, pues decías antes, has dicho que la economía está creciendo, que hay mucho crédito, pero sin embargo las cifras que hemos visto es que, y de lo que se está hablando es la recesión, por lo menos técnica, en Estados Unidos. Sí, claro, es una recesión porque la economía crece menos que la inflación. Entonces, pues el crecimiento deflactado es negativo, pero aún así el crecimiento nominal sigue siendo de 9%, o sea, aproximadamente. Entonces, pues una economía con una inflación del 1,5, crecía un 1,5 y está creciendo al 3 nominal. Ahora está creciendo al 9 nominal. Y entonces, pues la ilusión monetaria, que es algo que se puede encontrar en cualquier sitio, que tiene cualquiera que tiene un negocio que crece al 9, pues bueno, o sea, le hace que digamos, que no le importe incluso endeudarse, y por eso está creciendo también la demanda de crédito, vaya, o sea, o sea, que el crecimiento nominal es tan alto que aunque no haya crecimiento por culpa de la inflación, o sea, el crecimiento real no haya, bueno, pues efectivamente unos tipos de interés al 1 o al 2 o al 3 no hacen nada para contener esa diferencia tan grandísima, ¿no?, que tenemos por ahora, que estamos viendo también estimaciones. Reino Unido, pues las últimas estimaciones es que va a terminar el año con el 18 de inflación. Algún organismo independiente alemán dicen que, bueno, que después de esto, o sea, que podemos ver en Alemania cerca del 15. Bueno, pues no sé si con medio punto que suba ahora el BCE y con miedo se va a solucionar esto. O sea, pero me temo que va a ser difícil, vamos. Para terminar, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, Luis, fíjate lo que decían los escenarios, esa visión que tienes de que van a subir muchísimo más los tipos, 6, 8, 10, decías que a lo mejor hacía falta subirlos. Cuando uno tiene una cartera que está con un más 60% en el año, ya estamos llegando a final de año, ¿no te da la tentación de decir, bueno, aunque tenga muy claro que esto va por aquí, voy a consolidar las ganancias, así salgo el más guapo en la foto este año y el año que viene me vuelvo a poner? ¿No te da ganas de proteger un poquito lo ganado ya? Bueno, la verdad es que creo que hemos hecho eso ya en el año unas 3 veces. Es decir, que las posiciones que tenemos, al ser en opciones, digamos que van entrando en dinero y a su vez pues vamos cogiendo otros activos que nos van protegiendo para que esas subidas no se puedan ir, digamos, a cero, ¿no? O sea, no, pero es un tema nada más que de gestión de riesgos, no es tanto esto que me dices, que la verdad que bueno, por el tipo de inversores que tenemos,
es que nos da lo mismo cómo cierre el año. Es decir, lo que nos interesa es cómo estamos a 10 años, ¿sabes? Cómo vamos a seguir estando el año que viene. Entonces, si toca ahora, pues toca ahora. Hay que aprovechar, pues hay que aprovechar. Para cuando vengan malas, o sea, mejor si es ahora. Pero dentro de eso, sí que lo que estamos haciendo es una gestión de riesgo en el cual, pues como te digo, las opciones tienen una forma que tienen una convexidad muy alta, entonces al empezar a entrar en dinero, pues la única forma que hay es, pues digamos, deshaciendo un poco o utilizando activos contrarios, que es un poco lo que tenemos ahora mismo en cartera, para ir consolidando, digamos, esos beneficios o no tener tantísimo riesgo digamos, en la cartera actual, ¿no? Si no hiciéramos eso, pues claro, pues estaríamos haciendo al día pues un 8% arriba, un 8% abajo. Bueno, o sea, vamos a intentar seguir subiendo y teniendo pues unas volatilidades razonables para lo que es un fondo como el nuestro, que se puede permitir tener bastante volatilidad, sobre todo cuando viene para bien, es decir, que la volatilidad no siempre es mala. O sea, si nos ayuda, pues fantástico, ¿no? Bueno, Luis, pues que ha sido un gusto conocer tu visión, ¿no? Bueno, muchas veces siempre hablamos de esa parte más de las expectativas de crecimiento y tal, pero también pues poner sobre la mesa esos riesgos que se ven y que no va a ser fácil, ¿no? Yo me quedo con eso, con que no va a ser nada fácil como mucha gente piensa contener la inflación y que, bueno, esa es la estrategia que estáis viendo y cómo la estáis jugando. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Luis. A vosotros, un placer. Nada, un placer, ya sabéis. Bueno, dejadnos los comentarios, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Estáis de acuerdo con Luis en que va a ser muy complicado, que va a necesitar muchas más subidas de tipos? ¿O pensáis que en realidad, pues como parece que se está viendo más en mercado, mucha gente en mercado, llega un momento en que eso ya va a estar contenido? Y bueno, dejádnoslo en los comentarios, recordad, dejadnos un me gusta también el vídeo si os ha gustado la entrevista. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo Finet.